en el cuarto piso de Mood, al frente de Ambrosía Bistró y con Rosario Neto, sommelier de Ambrosía. ¿Cómo estás, Rose? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ambrosía, que tiene la maravillosa carta de la China Bazán y que tiene opciones de maridarse. Ya tiene una carta de vino de ¿cuántas etiquetas? Hay un desfase, estamos esperando para imprimir juntas carta de verano, primera de verano, y una carta de vinos que van a ser aprox 65 etiquetas. Hemos tratado de buscar un poco de todo, de viñas clásicas, tener Alto Maipo, vinos naturales, vinos de Itata, vinos de cepas tradicionales y no tradicionales. Estamos con un saque por copa, un fortificado chileno por copa. Vamos a incluir, que no lo tenemos ahora tenemos grandes vinos por copa. Por ejemplo, estamos con Sideral, que es un súper rico ensamblaje Altair por la copa, y la idea es incluir Coraván y tener ya grandes íconos por copa que vayan rotando semanalmente. La idea es que puedas descubrir muchas cosas sobre 10 diferentes opciones por copa. Omakase es esta opción de que uno se sienta en la barra en el fondo y que puede probar 5 platos por 50.000 pesos, independiente del maridaje. Son 7. 7 ahora ya. 7, en porciones más pequeñas, por supuesto. Claro. Y Omakase viene un poco de entregarse, de confiar en el chef. Sí. Ese es el concepto. O sea, confío en el chef. Y todos los días se hace un briefing antes del servicio y se comenta cuál va a ser el Omakase, porque siempre buscando destacar lo más rico que tenemos en carta, en el fondo lo más especial, considerando que nuestros pescados y mariscos siempre son frescos del día y varían. Entonces a veces si hay un pescado más graso, quizás no seguir con una carne. Entonces se van haciendo variaciones entre los platos que tenemos. Actualmente, si tú me tuvieras que contar así como una joyita en plato y con qué lo estás maridando. Es que no lo he probado, pero la China ayer llegó con una foto y una cara de felicidad, que está preparando un filete con un puré, de esos purés que, bueno, tenemos que decir, se hace un poco de trampa en la cocina, si les digo cuál es el porcentaje de mantequilla y papa. Tenemos un Cabernet Franc de Garage Wines, que es exquisito, de Pirque. Es un vino que no es muy conocido, pero para cualquier persona le gusta el Cabernet Sauvignon, quizás, o los Cabernet Sauvignon más frescos, los vinos con tanino pero no tan maduro. Es un vino perfecto. Eso me gustaría probar esa mezcla. Bueno, también están jugando mucho con los cócteles. Las cosas más sorprendentes, tenemos uno con plátano, ron, entonces un vino un poquito, o sea, un cóctel distinto, con cierto dulzor, y el frutor costó mucho llegar. Yo creo que fueron como la cuarta, quinta prueba de ir ahí ajustando. Banana Split parece que se va a llamar, no lo sé todavía, pero está muy rico y suena como empalagoso, pero no, es muy sorprendente. Lo pusimos en la mesa a probar y desapareció. ¿Qué más? Están jugando con shrubs, que son en el fondo un fermento que destaca mucho la acidez, con un toque de vinagre, que le da una cosa media salada a los tragos, a los cócteles, que está bien entretenido, porque a veces la frutilla sí, a veces la frutilla no. Sí. A veces entonces con los shrubs tú puedes jugar, entonces tener tus bases un poco más estable. El sake es algo que estamos hace rato ya como investigando. En esta carta que vamos a imprimir ahora, las 65 etiquetas, estamos incluyendo solo uno por copa, porque queremos terminar este proceso, imprimimos eso y nos vamos a poner de cabeza una carta de saques de más o menos 7 etiquetas. Wow. Y están incluyendo ahora los saques en la coctelería porque es muy delicado, es un dulzor distinto. Claro. Tenemos un sour, que es un shio sour, muy delicado, con sake, limón y un toque de dashi. Entonces hay varias cosas distintas. Perfecto. Entretenido. Eso era Rose, muchas gracias. De nada, gracias por la invitación.